Buenas tardes a todos. Hoy estamos finalizando nuestro curso Sueños, Narrativas del Inconsciente. Antes de entrar en materia, quiero darle las gracias a todos los que durante estas 8 semanas dispusieron su tiempo, sus energías, para poder hacer posible esta experiencia que yo espero que haya resultado para todos tan grata como lo fue para mí. En esta última sesión vamos a hablar del tema de los sueños y la individuación. Y vamos a tener la siguiente agenda. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema y después vamos a desarrollar los siguientes puntos. El primero, el proceso de individuación. El segundo, el ser como matriz de la individuación. El tercero, los símbolos del sí mismo en el sueño. El cuarto, el proceso de individuación inducido. El quinto, el proceso de individuación y la cura terapéutica. Y por último, la creatividad en el proceso de individuación. Como ya lo señalamos pues antes, todo esto está en relación estrecha con el tema de los sueños. Entonces ya recordemos un detalle del que habíamos hecho ya mención en las clases anteriores, es que el sueño es una obra del alma para ayudarnos a nosotros a definir nuestro destino, a caminar con libertad hacia el destino. Entonces, digamos lo siguiente, siguiendo a nuestra querida Verena Castro, y es que si yo quiero aprovechar los sueños como un material para entender mi proceso de individuación, tengo que ceñirme al principio que señala Carl Gustav Jung. Y nos dice el autor: la atención del consultante en el sueño es golpeada por un fenómeno. Eso quiere decir, por algo que se revela después de que sucede un movimiento. Para esto, yo tengo que identificar en el sueño cuál es la parte del sueño que corresponde a una compensación. Todo lo que viene después del movimiento de compensación es el fenómeno al que nosotros debemos atender en el análisis del sueño, con el objetivo de aprovecharlo para entender nuestro proceso o el camino del alma hacia la meta de ser ella misma. Nos va a decir Carl Gustav Jung: nosotros podemos rastrear en un conjunto de sueños cuál es el camino y los pasos que el alma está dando para conquistar la individualidad. Ese proceso va a tener etapas y va a tener niveles. Y no se nos va a revelar en un sueño, sino
en una sucesión de sueños, en un conjunto de sueños. Bienvenidos pues a esta experiencia y damos paso a nuestro primer punto, donde vamos a hablar del sueño y el proceso de individuación. Y entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, cuando vamos a estudiar un sueño es preguntarnos cuál es el objetivo, qué es lo que queremos alcanzar a la hora de emprender la tarea. Y dice Jung, el proceso evolutivo de nuestra personalidad se hace manifiesto en los sueños. Para ello, yo tengo que considerar un conjunto de sueños y establecer los grados de evolución que se van presentando en el sueño. Una vez que yo logro establecer los pasos, los procesos, las etapas por las que el sueño va pasando, con claridad puedo determinar hacia dónde se está dirigiendo el alma. Y vamos a tomar este detalle que nos señala Jung. Jung nos va a decir, la vida se divide en dos etapas. La primera la vamos a llamar así, la etapa social. Y la segunda, la mitad de la vida o el camino de la individuación. Entonces, en la primera etapa de la vida, estamos centrados en alcanzar objetivos sociales, como tener el trabajo que nos gusta, tener las relaciones que nos den un lugar en la sociedad y en el mundo, construir una familia, tener prestigio e imagen social. Y aquí viene un elemento que nos va a señalar yo. Estas cosas se alcanzan a costa de, comillas, traicionar nuestra propia alma. Entonces lo propio de la primera etapa de la vida tiene que ver con construir una máscara social que nos permita asegurarnos un lugar en el mundo. Para poder amoldarnos a la máscara, para poder tener un lugar en la sociedad, muchas veces nosotros tenemos que sacrificar, ocultar o negar cosas de nuestra esencia. Esto no se hace de manera gratuita. Todo esto implica una lucha interna donde nuestro verdadero yo lucha por mantenerse a flote y el yo de la máscara quiere imponerse. Esta lucha no va a estar exenta de lo que vamos a llamar depresión. ¿Eso qué quiere decir? Va a haber momentos en la vida
mientras nos estamos asegurando un lugar en la sociedad donde nos llenemos de enojo, donde la irascibilidad se haga presente, donde nosotros queramos desistir de nuestros objetivos. Todas esas conductas o actitudes, como lo queramos llamar, nos van a reflejar el estado de lucha interior donde el yo social está desplazando a lo esencial a un lugar donde permanezca sin tener una gran influencia para que el yo social se pueda arraigar y se pueda fortalecer. En la segunda mitad de la vida, todos aquellos aspectos que nosotros hemos relegado, que quisimos esconder, que creímos que ya habían desaparecido o que se habían desvanecido totalmente, empiezan a surgir a la conciencia. Y digámoslo de esta manera, empiezan a reconquistar el terreno que habían perdido en el alma. En esta segunda etapa de la vida hay muchas cosas de la primera mitad de la vida que desaparecen, otras se quedan transformadas, pero en esencia lo que ya empieza a tomar el control de la vida no es el yo social, sino el yo esencial. Mientras que el objetivo de la primera mitad de la vida, vuelvo y repito, es asegurarnos un lugar en el mundo, el objetivo de la segunda mitad de la vida es ser nosotros mismos y realizar nuestra esencia. En la primera mitad de la vida es muy importante que los jóvenes se conecten con sus metas, con sus logros, con su capacidad para ir adelante. En la segunda mitad de la vida va a ser esencial que el ser humano se conecte con su alma y empiece a trabajar su vida interior. Ahora, surge la pregunta, entonces durante la juventud no hay necesidad de hacer trabajo interior, podemos ir por la vida así nomás. Y la respuesta que nos va a dar Jung es deseable que el joven mantenga un cierto contacto consigo mismo, con su interior, para que no caiga en la superficialidad y en el vacío. Entonces, también es, digámoslo de esta manera, ese cierto contacto con el interior va a permitir que nos demos cuenta de que existe un ser profundo que guía nuestro proceso evolutivo y desde el cual nosotros, cuando sea necesario, podemos redefinir nuestra existencia. Como veníamos diciendo, Jung define la vida en dos etapas. Ya dijimos que la primera etapa consistía o tenía como objetivo principal la conquista de un lugar en el mundo y la construcción de una máscara que nos permitiera sentir que nuestra vida es representativa para los demás. La segunda mitad de la vida está caracterizada por el viaje hacia el interior y entonces lo fundamental de esta etapa es la reconciliación con aquellos aspectos de nuestro ser que fueron abandonados
para poder conquistar nuestro lugar en la sociedad. Hasta ahora se sabe que Jung es el primero en postular un proceso evolutivo de la mediana edad o de la mitad de la vida. Este proceso es llamado por Jung el proceso de individuación. ¿En qué consiste la segunda mitad de la vida? Y entonces hablemos en comparación con la primera mitad de la vida. En la primera mitad de la vida, digamos que nosotros ponemos la atención en convertirnos en aquella persona que los demás esperan que nosotros seamos. En esto no hay nada de negativo, simplemente es parte del proceso de la vida. La segunda mitad de la vida consiste en el llamado a ser nosotros mismos, a actuar cada vez más en consonancia con nuestro interior, a sentirnos a gusto con quienes somos realmente. Si la primera mitad de la vida tiene como tarea principal definir quiénes somos nosotros en relación con los demás, la segunda mitad de la vida tiene como objetivo responder a la pregunta ¿quiénes somos realmente nosotros? Y esto es en relación con nosotros mismos. Para simbolizar esta etapa o este proceso evolutivo, se suele utilizar como símbolo o como alegoría la imagen del árbol que proviene de su propia semilla. En la psicología profunda se habla de la teoría bellota y dice, solo de la bellota puede nacer un roble. De la bellota no puede nacer otra cosa diferente. Y la psicología profunda nos va a decir, ¿cierto? Si transponemos la metáfora de la bellota en el ser humano, podríamos decir que el ser humano, cuando vive experiencias que no concuerdan con su naturaleza, se enferma y se desequilibra. En cambio, cuando nosotros vivimos en consonancia con lo que somos realmente nosotros, podemos afirmar que tenemos una existencia saludable. Dependiendo del lugar donde cae la bellota, el roble se desarrollará más o menos de manera diferente. Para todos los que en algún momento de su vida han visto la era del hielo, habrán visto que la semilla que perdura a lo largo de toda la evolución es la de la bellota. La bellota tiene una característica, y es que independiente del terreno donde ella crezca, donde ella sea sembrada, ella crece, se amolda a las circunstancias del terreno y trabaja de tal manera sobre sí misma que llega a convertirse en lo que necesariamente es. No importa si la tierra es estéril, si es desértica, si es húmeda, si es fértil. La bellota tiene claro que su función es convertirse en un árbol estable, independiente de las circunstancias y de las condiciones que la rodean. ¿Para qué sirve esta metáfora? Para advertirnos
que independiente de la familia donde nosotros hayamos nacido, del país donde hayamos nacido, de las condiciones ambientales en las que nosotros nos encontremos y hayamos comenzado a desarrollarnos, independiente de todo eso, la única vocación propia es la de alcanzar a ser nosotros mismos. Jace Hillman llama a la fuerza que nos hace ser nosotros carácter. Entonces, de la bellota nace el roble y lo que hace que la bellota se transforme en roble se llama carácter. Y lo que hace que el roble se sienta a gusto, dando sombra, proporcionando madera a los seres humanos, eso se llama vocación. Entonces, carácter y vocación son dos elementos fundamentales en el proceso de individuación. ¿Cómo sabemos nosotros quiénes somos realmente o a qué estamos llamados? Hay una cosa supremamente linda y es que aquellas fantasías sobre lo que podemos llegar a conquistar y convertirnos, aquellos recuerdos de eventos especiales en los que hemos sentido expandida el alma, juegan un papel esencial en el proceso de autodescubrimiento. Es decir, en ese proceso de ir poco a poco encontrando la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo verdaderamente? Digamos que para Jung el proceso de individuación es parcialmente un proceso de integración, porque a lo largo de la vida nosotros vamos integrando las diversas partes de nuestro ser que fueron disociadas o fragmentadas en la primera etapa de la vida y las vamos reconociendo como parte nuestra, como propiedad nuestra, como algo que nos pertenece. ¿Qué hace que en nosotros se despierte el deseo y el anhelo de la integración? Y a esa pregunta podemos responder diciendo que en las confrontaciones con el mundo externo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay dos cosas que generalmente siempre están conectadas. La primera, los estímulos que provienen de lo que está cerca a nosotros. Ellos hacen que nosotros proyectemos contenidos desconocidos para nuestra psique en los demás y que nos confrontemos con ellos. En esa misma medida, nosotros nos vamos dando cuenta de ciertos aspectos de nuestra personalidad. El otro elemento que está conectado es que es el siguiente: en la interacción con nosotros vamos estableciendo diferencias, nos vamos aprendiendo a ver como seres distintos. Y cuando nos vamos viendo como seres distintos, también vamos reconociendo que tenemos unas cualidades y unos potenciales que nos hacen ser, digámoslo así, especiales, pero no para los otros, sino para nosotros. Otro elemento importante del proceso de individuación es que a medida que avanzamos en él, nos vamos sintiendo con mayor autonomía y con mayor libertad para poder actuar y relacionarnos con los demás. Muy bien, ¿qué más podemos decir?
Podemos decir otro elemento muy importante y es que nosotros podemos ayudarnos en la tarea de descubrirnos cuando tomamos conciencia de los círculos viciosos en los que nosotros nos encontramos. Aquellos patrones de conducta que una y otra vez se repiten, que una y otra vez aparecen en nuestra vida aunque nosotros queramos desligarnos de ella, nos vienen a enseñar algo sobre nosotros mismos. Otro elemento importante en el proceso de individuación es mi relación con el inconsciente. En lo profundo de la conciencia, lo que llamamos inconsciente, está la imagen de nuestro sí mismo. Entramos en contacto con ese sí mismo a través de las experiencias significativas de la vida, a través de aquellas actividades que representan el cultivo del alma y de manera especial en aquellas circunstancias en las que nosotros logramos resolver los conflictos de una forma creativa y diferente a como se espera o esperan los demás que nosotros lo lleguemos a hacer. Jung define el proceso de individuación de dos maneras. Por un lado, como un procedimiento interno y subjetivo en el que el hombre o el ser humano aprende a conocer cada vez más lados de sí mismo, logra ponerse en contacto con ellos, los vincula con la imagen que tiene de sí mismo y va borrando cada vez más algunas de las proyecciones que se hace hacia los demás. Por otro lado, se entiende como un proceso relacional, interpersonal e intersubjetivo. En palabras de Jung, la relación con el ser es al mismo tiempo la relación con los demás. Y nadie puede tener relación con su prójimo si primero no tiene una relación consigo mismo. La forma como nosotros nos relacionamos con los demás está mediada y condicionada por la forma como nos relacionamos con nosotros. Después es importante dar valor a la alternancia en las relaciones con nosotros y con los demás. Porque digamos que hay momentos propicios para el encuentro con nosotros y hay momentos propicios para el encuentro con los demás. Nunca podemos decir que estamos todo el tiempo con nosotros o que estamos todo el tiempo con los demás sin caer en la enfermedad o en el trastorno de la personalidad. El proceso de individuación, nos va a enseñar la psicología profunda, implica no solo el logro de más autonomía y libertad, sino también la capacidad de vernos a nosotros mismos de manera objetiva. Si en la primera mitad de la vida el éxito se consigue dejando muchas veces de ser nosotros mismos o siendo nosotros mismos de manera incompleta, en la segunda mitad de la vida tenemos que decir que solo somos nosotros si estamos completos, es decir,
si hemos logrado integrar la luz y la oscuridad, aquello que nos agrada y aquello que nos desagrada, aquello que vacía nuestra existencia y aquello que la llena de sentido, aquello que nos remite a la inmanencia y aquello que nos invita a la trascendencia. Entonces, la integración, en el mejor de los casos, es el camino que hay que seguir para poder alcanzar la individuación. Y cuando en ese camino nosotros encontramos un bloqueo, la tarea no es ignorar el bloqueo, sino descubrir lo que está a la base de ese bloqueo, impidiéndonos avanzar. Bien. Otro elemento que podemos decir acerca de la individuación es que cuando nosotros logramos integrar las dos polaridades de la psique, aparece la verdadera imagen del sí mismo, pero también aparecen los patrones relacionales y las tensiones interpersonales que enfrentadas nos van a obligar a construir nuevos sistemas de relación. Esa tensión de las polaridades va a dar origen a símbolos que nos van a conectar con el inconsciente colectivo y cuya interpretación nos va a permitir entender, captar hacia dónde es que se está dirigiendo nuestra alma para expresar la autenticidad plena que hay en ella. Nos dice Verena Kass que durante el proceso de individuación también se van a activar algunos arquetipos, particularmente dos, sumamente importantes: el arquetipo del ánimos y el arquetipo del alma. Estos dos arquetipos, van a tener como función principal ayudarnos al desapego del complejo parental. Y por otro lado, nos van a acercar a nuestro centro, a lo que realmente debe ser importante en nuestras relaciones. Digamos, para sintetizar este primer punto sobre la individuación, que el proceso de individuación es un camino de madurez humana determinado por la influencia de los arquetipos, es decir, por aquellas imágenes que nos acercan a la verdad profunda de nuestro ser. Una vez que nosotros entramos en contacto con nuestro ser, podemos comenzar a resolver el complejo del ego. Dentro del proceso de individuación, el sí mismo tiene un papel sumamente importante. Para la psicología profunda, el sí mismo es el arquetipo central porque él aporta la fuerza de la autorregulación y de la autocentralización. Allí donde el sí mismo se manifiesta, aparece una especie de fuerza
rectora, es decir, algo que no solo integra y coordina, sino que también da orden y estructura. El secreto del proceso de individuación está en permitir que sea el sí mismo quien dirija nuestra existencia en lugar de hacerlo el ego. En algún momento recordemos que dijimos que el yo hace las veces de administrador de la psique. Entonces el yo no tiene contenido propio. A diferencia del ello, que tiene como contenido todo el tema del deseo, de la pulsión, y del superyo, que tiene todo el tema de las normas, de los símbolos sociales, de la estructura social. El yo carece de contenido. Pero como buen administrador, el yo integra tanto lo que proviene del ello como del superyo, y entonces se encarga de dinamizar la vida psíquica, de hacer que haya un equilibrio entre deseo y regulación. Pero cuando el yo sufre, cuando el yo se enferma, cuando el yo está seriamente impactado por los eventos dolorosos que suceden, él cede su papel a la parte vulnerada de él, que vamos a llamar el ego. Entonces así es como nosotros muchas veces hay decisiones, hay acciones que las emprendemos no desde nuestra parte sana, sino desde nuestra parte vulnerada, nuestra parte herida. En la psicología del trauma hablamos también de una tercera parte, que es la parte sobreviviente, que tiene como tarea y función principal acallar el dolor que da origen al ego. Cuando nosotros damos paso a la expresión del sí mismo, entonces nos damos cuenta que pasado, presente y futuro se integran, y entonces ahí es donde podemos ver una línea continua que hace posible que nosotros digamos somos esto. Entonces el ser es lo que permanece tanto en el pasado como en el presente y en las proyecciones del futuro. En la individuación es importante que nosotros reconozcamos todo lo que acontece en nuestra vida como parte de nuestra condición humana. Cuando Jung habla del ser, esa expresión, nos va a decir Verena Katz, la toma del alquimista Dorneus, quien afirma que una vez que el hombre está completo, puede conectarse con la unidad del mundo y sentirse uno con el mundo. Esa conciencia de unidad termina haciendo que lo que somos como ser humano se perciba como conexión con el cosmos. Entonces, en un principio, donde está el ego actuando, hay una conciencia de separación, pero donde hay la integración del yo, lo primero que se genera es la conciencia de unidad. Nos va a decir Verena Katz
que la concepción de la dualidad corresponde a la interpretación del material simbólico en el nivel objetivo y subjetivo. Y nos dice ella, cuando experimentamos el arquetipo del ser, o sea, la totalidad, generalmente a través de sueños o pinturas, sentimos que todo es estático y estructural, que los símbolos que lo representan son supremamente abstractos, no logramos comunicar con ellos. En cambio, cuando nosotros hemos logrado hacer un trabajo de integración, todo lo que percibimos lo sentimos como parte de nuestra vida. Voy a explicar lo siguiente. En la tradición judeocristiana, bueno, más cristiana que judía, nosotros celebramos el nacimiento de Dios. En una concepción dualista del ser, el nacimiento de Dios es algo externo a nosotros, es un acontecimiento que pasa fuera de nosotros y en el cual nosotros nos vinculamos como si fuera un dato más de algo que sucede en la vida. En cambio, en una concepción o en una conciencia de unidad, el nacimiento de Dios tiene que ver con nosotros, afecta nuestra humanidad, la reconfigura. Y el efecto que ese nacimiento tiene en nosotros es un efecto disruptivo. ¿Por qué? Porque al celebrarlo, nos salimos de la normalidad de nuestra vida, sentimos que ese nacimiento tiene que ver con nosotros y que nos lleva a redescubrir que Dios y nosotros somos uno, que humanidad y divinidad se pueden mezclar sin confundirse y que de ahí se genera un sentimiento de identidad nuevo que da significado a todas las experiencias dolorosas, negativas y frustrantes que nosotros hemos tenido que enfrentar en algún momento de nuestra vida. También nos va a decir, cuando el nacimiento de esa deidad se percibe de una conciencia de unidad, nuestra percepción de nosotros mismos se sana y nuestras esperanzas de cara al futuro crecen. Nos dice Verena Kass, un símbolo del ser en el sueño informó el caso de un hombre de 46 años que se presenta ante mí en un estado de extrema agitación. En el momento de la sesión, su esposa e hijos estaban en Tailandia, en una región devastada por el tsunami, y el hombre no tenía noticias de ellos. Se reprochó a sí mismo por no irse de vacaciones con ellos. Estaba casi loco de preocupación. Aquí está su sueño. Sigo viendo olas muy altas que arrancan mi casa, luego me despierto y luego las olas de nuevo. Poco después está en el claustro de un monasterio. En el centro del césped cuadrado, rodeado de arcadas, hay una fuente. Todo es muy simple, sin adornos. Voy a la fuente y me siento tranquilo. Luego me despierto tranquilo. Estaba en mí otra vez y me digo, lo que pasa, pasa. Si estoy aquí volviéndome loco, ciertamente no ayudo a nadie. Tal vez todo
tenga sentido. Bien. Nos dice Verena Kass que al soñar con este claustro cuadrado, con la fuente en medio, dice ella, según la iconografía, un símbolo del ser es un recuerdo, trajo al hombre de vuelta a su centro y eso lo calmó. Cuando nosotros estamos desesperados, fuera de nosotros mismos, angustiados, vulnerables, es porque estamos descentrados. Entonces ahí es cuando es necesario volver a conectar con la fuente. Porque cuando conectamos con la fuente, aparece el ser. Y dice ella, el ser es un arquetipo del orden y la autocentralización. Y desde el punto de vista dinámico, por ejemplo, la fuente es el arquetipo que nos invita a convertirnos en nosotros mismos y a progresar creativamente. Señala Verena Kass, la relación entre el ser y el complejo del ego se considera como una relación de consolidación mutua. Si por un lado el ser tiene una influencia en la construcción y el desarrollo del complejo del ego, este a su vez tiene una influencia transformadora del ser. Entonces, nos dice Jung, todo lo que en el hombre presupone una totalidad más completa que en sí mismo, puede convertirse en símbolo del ser. El símbolo del ser no siempre posee esa totalidad deseada por la definición psicológica, ni siquiera la figura de Cristo, ya que carece de la fachada nocturna de la naturaleza psíquica, la oscuridad del espíritu y el pecado. Y añade yo, sin la integración del mal no hay totalidad. Y de nuevo Jung, no es posible en la práctica distinguir los símbolos espontáneos del ser, de la totalidad, de la imagen de Dios. La imagen divina no nos dice nada acerca de la existencia. Y hay un elemento supremamente bonito. Hablar de Dios es hablar de la totalidad de la vida. Y hablar de la totalidad de la vida significa integrar la emoción, la sensación, el pensamiento, la razón, y permitirnos que esa integración nos ayude a abrirnos a algo más completo. Y para terminar este punto, el ser puede desencadenar un parentesco con otra cosa totalmente ajena, lejos de una relación narcisista con el ego. Bien, cuando decimos que el sí mismo es la matriz a partir de la cual nosotros nos podemos orientar, estamos diciendo que el sí mismo como arquetipo de la totalidad nos conecta con la divinidad, y una vez conectados con la divinidad podemos trascender las diferentes realidades interiores que vivimos, sanarnos, aprender a vernos de una manera diferente, y que en los sueños ese arquetipo se manifiesta en los símbolos que invitan al hombre a vivir su existencia centrado en sí mismo. Vamos a pasar entonces a otro punto de nuestra reflexión que hace referencia, como lo mencionamos al inicio de la clase, al proceso de individuación inducido terapéuticamente.
Al respecto tenemos que decir, una vez que nosotros escribimos los sueños y los recopilamos, la intención inicial debe ser prestarle atención a los procesos inconscientes que el sueño revela. Esto significa que nos vamos a dedicar a los símbolos, a las emociones y sobre todo a las experiencias que se han producido en las relaciones al interior de los sueños. Explorar los diálogos que se dan en el sueño. Explorar las actitudes que se dan entre los personajes del sueño. Se vuelven un elemento supremamente importante para poder descubrir qué partes nuestras y qué deseos nuestros salen al escenario en el sueño. Entonces Verena Kass nos va a decir que las potencialidades de desarrollo se empiezan a asomar y a acercar a la conciencia en forma de símbolos, y que al confrontarlos, es decir, al dialogar creativamente con ellos, podemos encontrar elementos que necesitamos potenciar de nuestra personalidad o respuestas a problemas que en el ámbito de la conciencia no hemos logrado encontrar. En el sueño aparecen perspectivas diferentes a las que nosotros en la vida consciente hemos considerado para resolver una dificultad. A veces el sueño nos dice que una dificultad se puede resolver si le ponemos humor. En otras ocasiones nos dice el sueño que una situación se puede resolver haciendo algo que escape a nuestra lógica. Y entonces ella nos dice, es necesario que aprendamos a trabajar intensamente las constelaciones del complejo. Algo que no es fácil y que muchas veces puede resultarnos no solo agotador, sino supremamente exigente. Recordemos que en la terminología de la psicología junguiana, constelar significa resolver algo que genera conflicto. Y ahí ya coincide con Bert Hellinger, darle orden a una relación, a una emoción o a una situación conflictiva. Entonces, aprovechemos aquí lo que sabemos de constelaciones familiares y digamos que donde hay un conflicto, donde algo no fluye, es porque el desorden ha logrado una intensidad tal que ya no permite el flujo natural de la vida. Nos va a decir Carl Gustav Jung que una vez que nosotros crecemos, podemos ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y aquí tenemos una definición bonita de crecimiento. Crecer es ver las cosas de otra manera. Y entonces nos va a decir palabras textuales de Jung. Crecer es el proceso por medio del cual el ser se convierte en aquello que está representado en los sueños, en las visiones internas, como unidades
como unidades, dispersas, plurales, y como una manifestación gradual de algo que necesita ser clarificado e integrado en la conciencia y en el presente. Y nos dice Berenacás, el proceso de conciencia es una conjunción de las partes dispersas, es un acto consciente de la voluntad del ego, pero también es una manifestación espontánea del ser en su lugar, es decir, en lo que le corresponde, y en aquello que le da el sentido de unidad, algo que desde siempre el ser ha poseído y anhela. Bien. Digamos también una cosa al respecto, y es que la individuación aparece como una síntesis de una nueva unidad que antes no existía, porque lo que predominaba era la disociación, la escisión o la fragmentación de la psique. La individualidad o la individuación, perdón, es la capacidad de encontrar a ese Padre, a ese Creador, a esa fuerza que le da unidad a todo lo que existe en nuestra vida. Aquello que nos impulsa a hacer y hacer en la unidad es la presencia inconsciente del ser. Entonces, el sí mismo, como arquetipo de la totalidad, siempre nos está impulsando a ser, a vivir en unidad, en armonía, a superar la disociación o la división de la conciencia. Ahora, vamos a decir una palabra más al respecto. Las fantasías, las imágenes, los recuerdos que aparecen en los sueños nos invitan a conectar cada elemento el uno con el otro. En esa conexión se puede esbozar el sentido de la vida, la coherencia interna del ser, lo cual nos permite comprender nuestro propio destino de una manera cada vez más profunda y congruente. El proceso de individuación, nos dice Verena Katz, responde a la sed espiritual del hombre de hoy, a su deseo de reunificación consigo mismo, con la naturaleza, con lo divino, a través de todas las experiencias. Y de nuevo señala ella, el ser humano de nuestro tiempo busca una espiritualidad vinculada al cuerpo, una mística que nos recuerde que somos uno y que por otro lado nos permita seguir siendo nosotros mismos, mantener nuestra individualidad sin olvidarnos de que tenemos una responsabilidad con el prójimo y con los demás. Aquellos que constantemente se hacen preguntas sobre el significado de la vida tienen necesidades espirituales y un deseo de encontrar las raíces profundas de la vida. Si se dan conscientemente a la tarea terapéutica, pueden encontrar muchísimas más cosas de aquello que buscan siendo ellos mismos. El trabajo, pues, de la individuación es un trabajo donde nosotros estamos expuestos a encontrar mucho más de lo que andamos buscando.
Ahora vamos a pasar al siguiente punto de nuestra reflexión, que se llama el proceso del sueño y la cura terapéutica. Al respecto podemos decir lo siguiente. A través de los sueños, yo puedo articular la frase conócete a ti mismo. En esa expresión, la palabra sí mismo debe entenderse como algo que se manifiesta de una manera siempre diferente y va mucho más allá del yo. Entonces, el sí mismo no se identifica con el yo. Y por una razón muy sencilla. Mientras que el yo no tiene un contenido propio, el sí mismo contiene la verdad de lo que yo soy. Y podríamos decirlo en las palabras de James Hillman. En el sí mismo está el carácter y la vocación. Entendiendo por carácter la fuerza que hace posible que yo sea, y la vocación al servicio de que está lo que yo soy. En ese conócete a ti mismo podemos encontrar ese concepto tan querido por Michel Foucault que se llama el autocuidado. Una expresión que hace referencia a lo siguiente. En primer lugar, a comprender quiénes somos. En segundo lugar, cuáles son nuestras raíces. En tercer lugar, la necesidad de dirigir la atención hacia nosotros mismos. En cuarto lugar, a tomar conciencia de nuestras habilidades. Y en quinto lugar, la participación en la vida de los demás. La palabra autocuidado, nos va a decir Verena Katz, es esencial para el autoconocimiento. Entonces, sin conocimiento interno de quiénes somos nosotros, es difícil que nosotros podamos alcanzar la sabiduría, que no es otra cosa que aprender a vivir en sintonía con lo que somos, con lo que el alma revela y con lo que el sí mismo manifiesta. Entonces, no hay autocuidado si no nos podemos ver y reconocer a nosotros mismos. Siguiendo la línea de pensamiento, vamos a decir que el autorreconocimiento abarca varios elementos. En primer lugar, el término autoconocimiento implica el llamado a independizarnos de otras personas y de condiciones, a liberarse, a vivir nuestra propia vida, a seguir nuestro propio destino. En este sentido, el autocuidado es una forma real de estar en el mundo y por lo tanto es algo que implica toda la vida. En segundo lugar, hablar de autocuidado es tener conciencia de que siempre podemos corregir los errores, aceptarnos a nosotros mismos como somos, aceptar lo que vivimos y aceptar a quienes nos rodean. Nosotros estamos conectados con el autocuidado cuando estamos comprometidos con el mejoramiento. Y según
Michel Foucault, autocuidarse es volver a ser lo que uno es y dejar atrás lo que uno nunca podría ser. Y entonces, en el autocuidado nosotros estamos pendientes de que aquellos sedimentos perturbadores de la psique se iluminen para que se conviertan en aliados de nuestro crecimiento. Para la práctica del autocuidado, siempre es necesario hacer un examen de conciencia. Para eso es importante que aprendamos a no reprocharnos, a no juzgarnos, sino a aceptarnos y acogernos. El examen de conciencia generalmente se realiza en la noche y es importante porque limpia el alma y permite que podamos dormir tranquilamente. Una vez que nosotros hemos hecho el debido examen de conciencia, el sueño que se produce revela la verdad sobre el alma. Y cita Verena Katz a Séneca: la noche resalta la incomodidad, no la quita, y cambia las preocupaciones. De hecho, incluso los sueños de los que duermen son tan agitados como los días. La verdadera tranquilidad consiste en tener comportamientos y actitudes coherentes y congruentes. Después de un examen de conciencia bien hecho, el sueño nos da indicaciones importantes para resolver problemas emocionales. Y ahora podemos nosotros decir que el autoconocimiento vinculado al sueño genera fuertes dinámicas de cara a la individuación. ¿Qué quiere decir eso? Que nos permite tener claridad de que la individuación es el proceso por medio del cual nos vamos convirtiendo en lo que nunca hemos sido. Y va haciendo coincidir el conocimiento con la forma nuestra de actuar. Lo que dijimos anteriormente solo es posible si nosotros logramos hacer un intercambio sano entre abrir el corazón y hablarle abiertamente a los demás de aquello que nosotros somos, de aquello que nosotros anhelamos, de aquello que buscamos. Y nos dice Verena Katz: el autocuidado es un requisito previo para poder cuidar a los demás, para poder llevar adelante nuestra misión en la vida. Sin autocuidado es difícil que nosotros podamos servir a otros auténticamente. Ahora, estamos también frente a esto. El proceso de individuación implica el riesgo de que las personas se retiren del cuidado de los demás, prefiriendo centrarse exclusivamente en su desarrollo. Y la teoría de Cardoon nos recuerda que el cuidado de uno mismo y el cuidado de los demás no solo hace parte del inconsciente colectivo, sino que también hace parte de nuestra identidad profunda. El verdadero ser que somos se manifiesta cuando somos capaces de abrazarnos a nosotros mismos, de abrazar al otro y de acoger lo que es extraño.